La intención del Inter-American Institute for Democracy, cuando plantea un foro bajo el título Crimen Organizado y Política, es precisamente escuchar lo que hemos escuchado hoy día. Expertos mostrando cómo hay organizaciones criminales que han tomado el poder político. Expertos mostrando cómo el proceso de América Latina a cargo del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo no es un proceso aislado y es un proceso conectado con otros grupos criminales en todo el mundo. Las conclusiones que yo puedo ofrecer hoy día es primero que, en mi criterio, no hay estados criminales, hay criminales en el Estado. Y esa es la diferencia esencial que hay que hacer. Hoy día Venezuela está controlada por un grupo criminal. Cuba lo está desde hace 61 años. Bolivia está controlada hace 14 años. Ha salido el dictador, pero no ha salido el crimen organizado que mantiene su sistema. El Ecuador, con Correa, controló bajo el sistema de crimen organizado ese país por 10 años y ha dejado el sistema y ha dejado la organización criminal con rótulo de política. Nicaragua está oprimida por un sistema criminal que data de la década de los 80, que dejó el poder temporariamente en 1990, pero que en el marco del resurgimiento del castrismo de la mano de Chávez, del castrochavismo, lo volvió a tomar el 2007. El propósito que tenemos es dejar claramente marcada la necesidad de diferenciar la política de la delincuencia organizada, de no permitir que la delincuencia organizada utilice, tome, se abandere de política para realizar sus crímenes. Y eso es de una importancia vital, de una importancia central que tiene que ver con la distinción de lo que es en un bando la libertad, la democracia, el sistema de ejercicio de los derechos humanos, y en el otro, el sistema de crimen organizado vinculado a las dictaduras, en el caso de las Américas, del castrochavismo, que no es otra cosa que la recreación del viejo castrismo con el dinero que Chávez le usurpa a Venezuela y que permite que el siglo XXI sea hasta ahora por 20 años un siglo de oprobio en vez de ser un siglo de democracia. La idea que yo quiero fijar, de nuevo, es que el crimen organizado no es política. Que se haya cumplido en el siglo XXI de la mano de Chávez y Castro el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y del narcotraficante boliviano Roberto Suárez, que hicieron narcotráfico en la década de los 70 y 80 con Castro, de tomar el poder político para desde ahí manejar sus intereses criminales, no quiere decir que esta gente ha ganado. Lo único que quiere decir es que hay desafíos mucho más grandes para rescatar de las manos de los criminales el Estado, el manejo de los gobiernos y preparar a los países, preparar a los estados, preparar a las democracias y preparar los sistemas para que esto nunca más se repita. Y para eso los sistemas tienen que ser sólidos. Las democracias no pueden ser inermes. Estamos viendo cómo en sistemas democráticos vigorosos como el de Colombia, la penetración del crimen organizado, la penetración del narcotráfico, la penetración del castrochavismo es profunda, peligrosa y absolutamente dañina. Estamos viendo cómo en sistemas democráticos a los que se cree que no ha llegado el castrochavismo como el Perú, la presencia es latente y hay poder político en manos del crimen organizado. En ese contexto, yo termino dejando el desafío para todos nuestros estudiosos, analistas y expertos del cómo hacer esto. ¿Cómo vamos a separar la política del crimen organizado? Y les dejo algunas ideas. Primero, identificar el enemigo. No podemos permitir, y los líderes de las Américas y los líderes democráticos del mundo, los que no son narcotraficantes, los que no están vinculados con el crimen organizado, con el terrorismo, no pueden tratarse de igual a igual con los criminales como los Castro, como los Chávez, como los Maduro, como los Morales, como los Correa, como los Ortega. Tiene que haber una diferencia, esa diferencia tiene que partir de la gente que no es criminal, que es política, porque política quiere decir servicio público, rendición de cuentas, temporalidad en el ejercicio de la función pública. El segundo tema es vigorizar el Estado de Derecho. La democracia no puede ser inerme, la democracia no puede ser indefensa.
La democracia no puede ser objeto de la penetración por dinero, por extorsión, por amenaza, como está sucediendo hoy día en Bolivia, que es un país secuestrado por el narcoestado de Evo Morales, donde se mandan a hacer inclusive elecciones con bloqueos, con asesinatos, con crímenes y con acciones que son esencialmente del crimen organizado. Y el tercer tema es que hay que entender que este es uno de los desafíos del siglo XXI. Así como la pandemia que estamos viviendo plantea un desafío científico y de salud, hay una pandemia previa a esta, que es la pandemia de los narcoestados, que es la pandemia del crimen organizado tomando el poder político y haciéndonos creer que hay estados criminales, cuando la verdad es que hay criminales en el Estado, hay criminales en los gobiernos, y hay que tratarlos como a criminales, no como a políticos. Hay que tratarlos en el marco de la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional, como se ha empezado a hacer, en vez de tratarlos con los privilegios y las inmunidades que ellos tratan de aprovechar como si fueran un gobierno legítimo. Esos son los desafíos. Creo que este foro ha sido muy importante en un acercamiento a este difícil tema, pero que tenemos mucho más que hacer, profundizar y explicar para que los pueblos, los líderes, la prensa, los estudiosos de las Américas entiendan con claridad que no hay transacción con el crimen organizado, que el tolerar y permitir y aceptar el disfraz de política de parte de los criminales de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, del Ecuador, que tienen nombre y apellido: Castro, Díaz-Canel, Chávez, Maduro, Ortega, Evo Morales, Correa y todos sus grupos de delincuencia organizada. El permitir tratar como a políticos a esta gente es ser un poco cómplices del disfraz y del engaño que se le ha hecho durante este siglo a los pueblos de las Américas, poniendo el crimen organizado con careta de política. Muchas gracias.